Uno, ¿te me avisa? Uno, dos, sí amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un programa más de este domingo que el Señor nos ha regalado. Hemos tenido problemas técnicos y lastimosamente tuvimos que quitar la música, pero aquí estamos en un domingo de adoración, un domingo en el cual el Señor nos ha regalado y maravilloso y fiel es el Señor que tiene cuidado de nosotros todos los días. Así es que vamos a esta mañana primeramente a darle gracias a Dios por este enorme privilegio que nos da de poder transmitir este programa a través de esta plataforma. Estamos conectados en Bendiciones TV, Canal 2 Talanga, también en la página Vivir para Aprender y Blessing TV. Así es que vamos a decirle: Señor Dios y Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel, tu amor y tu misericordia son para siempre. En esta mañana, Señor, hemos venido delante de tu presencia a exponer la palabra que tú pusiste en nuestra mente y en nuestro corazón. Te pedimos, Dios, que descienda el Espíritu Santo sobre nosotros y que nos haga decir, Señor, tus palabras, tus pensamientos, mi Señor, no los nuestros. Señor, desde ya ocupa este lugar que a ti te corresponde. Yo solo soy el instrumento puesto en tus manos. Así es que en el nombre de Cristo Jesús recibimos tu presencia. Amén y amén. Bueno, pues fíjese que estábamos nosotros esta mañana queriendo tener alabanza al Señor, pero resulta que el enemigo no duerme y no nos permitió tener estas alabanzas. Pero bueno, la palabra que edifica, la palabra que conforta, la palabra que transforma vida, nosotros se la vamos a entregar desde ahora en este momento. Y quiero pedirle que por favor comparta la transmisión a todas las personas que nos están viendo, a todas las que están conectadas a través del Facebook, y saludo a las personas de Talanga y a las que nos están viendo en otro país, en otro continente, porque nos ven desde España, Estados Unidos. Hemos recibido muchas llamadas, muchos mensajitos que nos han llegado y les bendecimos desde acá. También estamos orando por todo el mundo para que esto pronto pase. Y quiero referirme a lo que estuvo pasando el viernes 23 de abril a eso de la medianoche, donde un incendio voraz terminó con 922 puestos ahí en el mercado, la cual nos llenó de mucha tristeza, de mucha congoja a nuestra vida, porque una tras otra está golpeando nuestro país. Pero queremos decirle que Dios está con nosotros y que usted mantenga el control, que Dios está obrando, aunque no pueda ver, Dios está obrando en estos días a favor nuestro. Por nuestra parte, pues nosotros estamos levantando oración todos los días a las 10 de la noche por estas situaciones que se están dando específicamente en nuestro territorio y a nivel mundial. Oramos por todas estas personas que fueron afectadas en este incendio y por las personas que están siendo afectadas por este mortal virus. Nosotros no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos le damos. Así es que son nuestras oraciones a favor del pueblo hondureño y a favor también del mundo. Estamos hablando acerca de cosas que nos están perjudicando, pero que todo esto es una prueba que debemos de pasar, una prueba en la cual nos vamos a mantener firmes y no vamos a caer en situaciones penosas, porque cuando hay este tipo de situación, como por ejemplo esa pandemia o este incendio que hubo, se da mucho que las personas pierdan la esperanza y pierdan la fe. Pero nosotros desde este punto les decimos que no se puede perder la esperanza ni tampoco la fe, porque hay que entender que Dios está actuando en este momento y debemos de recapacitar y pensar qué Dios nos está queriendo decir en estos días. Yo creo que todo Honduras, creo que todo el mundo debería de pedirle perdón a Dios por las cosas que se han hecho, específicamente por aquellos gobernantes malvados que han sometido a sus pueblos, a saber qué fue lo que hicieron
estos gobernantes que trajo la ira de Dios para con nosotros. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante: ¿qué hacer con las tentaciones? Precisamente en este tiempo donde hay mucha dificultad, ¿qué vamos a hacer nosotros con las tentaciones que vamos a enfrentar? Porque después de todo esto, mi amigo, algunos se van a quedar sin empleo, otros sus negocios probablemente cierren, pero ¿qué va a hacer usted en ese momento? Aquí se lo vamos a decir, qué es lo que no va a hacer. Mire la palabra en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 13, nos dice de la siguiente manera: que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Dios no puede, esto no es de Dios. Cuando las tentaciones vienen a nuestra vida, esto no es de Dios definitivamente, porque Dios no puede ser tentado ni tampoco tienta a nadie. Y quiero compartirte una breve historia que sucedió en algún lugar del mundo. Un muchacho cuyo nombre es José creció en una familia en donde estas personas no estaban en la iglesia. Vamos a ver, tengo un retorno, por favor, si ahí me lo bajan. No eran cristianos, y estas personas tomaron la decisión un día de acercarse a la palabra de Dios, acercarse a la iglesia que queda en la comunidad de ellos, y empezaron a ir. Juntamente con ellos iba José a recibir la palabra. Con el tiempo, esta familia tuvo una transformación en la cual mejoró su calidad de vida, porque déjeme decirle que esta persona, específicamente el varón, era echado a las drogas y al alcoholismo, situación que ponían en difícil a la familia. La esposa era una persona que se dedicaba más a los quehaceres de la casa y también tenía un acercamiento más con Dios, y ella oró muchísimo para que juntos pudieran ir a la iglesia. Ellos crecieron al punto de que se convirtieron en líderes y su vida cambió radicalmente. Ya a ellos los ingresos ya eran mejor, los ingresos ya les alcanzaba para solventar las necesidades que ellos tenían. José creció en la iglesia, se convirtió en un gran líder, también asistió a la escuela, a la universidad, y se graduó. José se graduó en una maestría en finanzas. Y mire lo que es la vida. José, precisamente en ese lugar, en esa iglesia, conoció a una hermosa joven, en la cual contrajo matrimonio y nacieron 3 hijos. José era un líder, amante de la palabra, predicador, evangelista, una persona que tenía mucho éxito tanto en la vida secular como en la vida de la iglesia. Pero un día uno de sus hijos, o el hijo menor de José, enfermó gravemente. Por una parte, la esposa oraba en todo tiempo, en la noche, medianoche y en la madrugada se ponía en constante comunicación con Dios. José trataba de seguirle, trataba de orar con ella, pero lo agobió demasiado el problema, y José no hallaba qué hacer. La enfermedad del hijo los abrumaba y empezaron a gastar sus ahorros, empezaron a enjaranarse con las tarjetas de crédito, hasta el punto que se ahogaron y no podían, y su hijo menor no mejoraba. Luego vino la tentación a José. José trabajaba en una institución financiera y José podía tomar de la caja fuerte el dinero que él quisiese, pero no para él, sino para ponerlo en el mercado. Pero ese día José tomó la decisión de tomar ese dinero, y José cayó en esa tentación. Posteriormente ellos salieron de sus deudas con lo que José había hecho. Su niño, gracias a Dios, mejoró, pero las consecuencias quedaron ahí.
la carga que trajo a José, el testimonio pisoteado de José, la pena que embargó a la familia y a José. José al final fue perdonado por sus jefes porque conocían la trayectoria y conocían el problema que ellos estaban pasando. No significa que nosotros también lo vamos a hacer. Se nos olvidó, como se le olvidó a José, clamar a Dios. Porque una cosa nosotros debemos de tener bien claro, qué es tentación y qué es prueba. Y en palabras nuestras podemos definir que tentación es una situación que se da en las vidas de las personas para cometer un acto indebido y ofensivo para Dios, como por ejemplo, hablemos de la lujuria, de los asesinatos, de la fornicación, el adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. Y prueba es una situación que se presenta en nuestra vida para hacernos más fuerte. La prueba no trae carga, la prueba trae más bien ese acercamiento con Dios, el discernimiento que lo que nos está viniendo pronto nos va a pasar. Pero claro, nosotros debemos mantener una comunicación con Dios constante para que esto no venga a nuestra vida. Y la Biblia nos enseña que grandes personajes, que grandes hombres como David, que tanto lo recordamos en el púlpito, cuánto hablamos de los salmos, cuánto hablamos de los proverbios. El rey David fue una de las personas que se vio tentada varias veces, y de ahí hemos tomado nosotros, hemos extraído dos situaciones en las cuales David enfrentó y lastimosamente cayó. Como usted y yo de repente podemos caer, pero maravillosa es la Biblia, que se ha escrito todas estas cosas para que miremos el amor y la gracia de Dios para con nosotros, la gracia que es para siempre. Cosas que vienen a nuestra vida, nosotros las podemos solventar a través de la lectura de la palabra, o para no caer en ellas, como le pasó a José. Y David aquí nos enseña que cuando hay un corazón que se humilla delante de la presencia de Dios, la salvación y el perdón va a venir. Así es que vamos a empezar entonces esta lección el día de hoy, esperando que usted en su casita tome su lápiz, tome su papel y comprenda lo que el Señor nos está diciendo en estos tiempos difíciles, en los cuales nos vamos a ver tentados a cometer actos innecesarios, actos que al final nos pueden traer carga y señalamiento a nuestra vida. Una mochila que tú no vas a poder llevar solo, una mochila que solo el Señor te la va a poder quitar si te das cuenta a tiempo. Dice la palabra en el libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 21, verso 1: Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Podemos ver que es un texto que aparentemente no tiene ningún significado más que de un censo y lo que hizo Satanás. Satanás es el tentador. Y cuando encontramos a Satanás que viene a tentarnos, es porque algo quiere de nosotros, algo quiere ser contra nosotros. Entonces la tentación no es de Dios, como lo dice Santiago, sino que es de Satanás. Entonces, ¿qué trae la tentación? Lo dijimos anteriormente, la tentación va a traer carga, va a traer dolor, va a traer un mal testimonio, pero mi amigo, también va a traer un juicio cuando nosotros entramos en la tentación. Cuando Satanás está en la ecuación de nuestra vida, es porque él va a hacer algo en contra nuestra cuando nosotros le cedamos ese derecho a que nos toque la vida. Y la otra parte que encuentro yo en este texto es un censo. ¿Qué tiene que ver un censo? Y probablemente usted se esté haciendo la pregunta: ¿qué tiene que ver un censo? ¿Qué tiene que ver un censo con un juicio? Pues mi amigo, tiene que ver muchísimo. Mire lo que dice la palabra, o más bien, ¿por qué se da el censo? Nosotros hemos encontrado ciertas
cuestiones que se dan para que un gobernante levante un censo. Y específicamente aquí con David, decide levantar este censo. Dice que un censo probablemente es para engordar las filas de la milicia o los militares o tener un buen ejército. Para eso sirve un censo, saber con cuántas personas podemos contar para traer a nuestro ejército. También dice que el censo puede traer impuestos, saber a cuántas personas se le pueden imponer los impuestos, y la otra es para la vanagloria del hombre. Bueno, a David, conocedor de la palabra de Dios, conocedor de Dios, que tenía esa interacción con Dios, David debía de entender que Dios decidía el momento con cuántas personas iba a enfrentar una situación, pero David quería engordar su ejército para transmitir o para que su enemigo mirase la cantidad de personas que David tenía a favor y así correrse el rumor de que era un ejército enorme en la cual tenían que huir. Y entonces ahí la grandeza de Dios, la gloria de Dios no iba a ser manifestada, sino que el hombre mismo se iba a engrandecer. Entonces vemos que para qué sirven los censos. Y por si fuese poco, el libro de Números capítulo 1 verso 2 nos dice que este es un mandamiento divino, un mandamiento que solo le correspondía a Dios en ese tiempo hacerlo. Por tal razón, David comete un pecado contra Dios. Lo comete sabiendo que no puede ser un censo porque era una prerrogativa de Dios hacerlo, no de David. Era un derecho que solo Dios lo tiene a levantar ese censo. Y David insiste en hacer. Y en la vida usted siempre se va a encontrar con personas que le van a aconsejar que no haga cosas que puedan perjudicarlo a usted, que puedan perjudicar a su comunidad, a su familia o incluso a un país, específicamente para los que nos están dirigiendo. Y David se encuentra con uno de sus capitanes, cuyo nombre es Joab. Usted lo puede encontrar en la Biblia. Si está leyendo conmigo el Primera de Crónicas capítulo 21 verso 1 en adelante, se va a dar cuenta que Joab, capitán, le dice a David que esto es pecado para Israel. Es el verso 3. Esto va a traer consecuencias, David, para nuestro pueblo, porque es pecado para Israel. Pareciese que Joab conocía más la ley que David, pero debemos de entender que David está cegado en ese momento porque aceptó la tentación que Satanás puso en su mente y que luego la llevó a su corazón. Y la decisión firme de David es: levanta el censo. Entonces Joab, dice la palabra, que se fue y empezó a levantar el censo, cosa que va a traer para el pueblo de Israel una situación bien difícil, una situación en la cual se van a ver involucrados muchos muertos, donde va a haber una pandemia, vamos a decirlo de esta manera, como la tenemos nosotros hoy en día, a causa de la desobediencia de David, a causa de haber caído en una tentación que trajo destrucción a los pueblos. Pero no solamente esa fue una tentación de David que trajo destrucción, sino que podemos encontrar más adelante otra tentación que trajo a David una carga hasta el fin de sus días. Y es precisamente la que encontramos en el libro de Crónicas, la que encontramos en el libro de Samuel. En el libro de Samuel encontramos esa palabra donde nosotros vemos que David también peca. Pero quiero referirme que a la tentación, la que da lugar a este tema, la tentación consumida trae ofensa para Dios. Ya vemos a David que cayó en esa tentación
de Satanás en levantar un censo que no le correspondía. Y dice la palabra en Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 7, Dios se disgustó mucho por el censo y castigó al pueblo de Israel porque había levantado este censo. Y ahora sí, vamos a la otra tentación que David tuvo, y eso lo vamos a encontrar en el libro de Samuel, segunda carta de Samuel, capítulo 11, verso 2. Escuche bien lo que está pasando aquí, lo que le va a pasar a David. Dice, una tarde, al levantarse David de su cama, o sea, David está durmiendo. ¿Qué hace David durmiendo en ese momento? No está haciendo nada, no está su mente ocupada, sino que dice que está durmiendo y comenzó a pasearse por la azotea de su palacio, y desde ahí vio a una mujer que estaba bañándose. La mujer era sumamente hermosa, dice la palabra. Mire qué cosas. David está durmiendo, está en su habitación, está durmiendo. David debería estar orándole al Señor en ese momento. Muchos de nosotros nos encontramos en nuestros hogares en esta situación difícil y también estamos como David durmiendo, y nos levantamos y empezamos a pensar cosas que no son agradables para Dios. Como David se empezó a pasear y empezó a ver a su alrededor todo lo que era Israel, y de repente su mirada se enfoca en una casa desde la azotea y mira aquel monumento de mujer que se está bañando, y dice la palabra que era hermosa. Desde ahí a David se le clavan los ojos en esa mujer. Tanto fue el punto que esa mujer la mandó a llamar. Y luego David comete con ella algo que no tuvo que ser. Peca contra ella, se acuesta, peca contra Dios, se acuesta con ella. Y desde ahí David sufre hasta los últimos de sus días. Y esto trae consecuencia que sus mujeres iban a ser violadas y sus hijos iban a morir. 4 de sus hijos murieron a causa de esta tentación en la cual David cayó. Por eso, mis amigos, uno tiene que entender cuándo es una prueba y cuándo es una tentación. La tentación siempre nos va a llevar, siempre nos va a mover a hacer cosas que no edifican el cuerpo de Cristo, cosas que separan el cuerpo de Cristo, y luego andamos con esa carga. ¿Y sabe qué? Lo peor es que somos como el gato, que queremos esconder lo que el gato hace. David lo quiso esconder en determinadas oportunidades, y precisamente en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versos 2, más adelante el profeta Natán lo desnuda. Él quería esconderse de lo que había hecho. No solamente se llevó a esta mujer para fornicar con ella, sino que también mandó a matar al esposo, al hitita, el jefe, el militar que era de Urías. Entonces, es cuando usted cae en tentaciones, la lleva a su mente y la lleva a su corazón, esto va a traer consecuencias graves. Y por causa del censo y por causa de lo que David hizo, podemos ver que el libro nos dice que el Señor se disgustó con el pueblo de Israel y trajo juicio, dice la palabra. Trajo juicio, los hirió. El castigo de Israel por haber levantado censo lo vemos en segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 20. Dice que trajo lepra. Ese fue el castigo que Dios dio a Israel. Trajo la lepra al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque cometió algo David que no tenía que hacer. Y usted ahora se pregunta por qué muchos de nosotros nos vemos envueltos en situaciones difíciles y decimos que no hemos hecho nada. Mis amigos, ¿en qué tentación cayó usted que ya se le olvidó? ¿En qué tentación caemos que se nos olvida? Y si bien es cierto, Dios nos perdona, las consecuencias quedan y nos marcan.
nos marcan y debemos lidiar en el camino con esa mochila. Aunque Dios nos perdone, el cuerpo siempre está ahí. El cuerpo siempre está, la carne siempre está débil. Déjeme buscarle el texto en la cual el Señor nos invita a que nosotros oremos. Está en los evangelios donde el Señor nos dice que nosotros tenemos que estar pendientes y orando para que no caigamos en tentación. Y precisamente es la segunda parte de esta mañana que traemos aquí. La tentación consumida trae ofensa para Dios, es lo que le hemos denominado nosotros esta mañana a esta pequeña meditación. Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 7 nos dice: Dios se disgustó mucho por el censo y trajo castigo a Israel por haber levantado. Él dice, desagradó a Dios. Mateo capítulo 26, verso 41 nos dice: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Vemos a David en dos situaciones donde su carne fue débil. Primero, acepta la tentación de Satanás, y segundo, acepta la tentación de Betsabé, de haber visto esa mujer bañándose. Entonces, David, ¿qué estaba haciendo? No estaba orando, no estaba atento, como usted o como yo. No estamos atentos, ni tampoco estamos orando. Por eso el dicho que una mente desocupada es herramienta o casa de Satanás. Mi amigo, en este tiempo de dificultad, usted tiene que estar presto a orarle al Señor para que no caigamos en las tentaciones que van a sobrevenir o que van a venir sobre nuestra vida. Y como dije anteriormente, muchos van a ser tentados al robo, al hurto. Muchos van a querer levantarse a hacer sicariato por querer ganar unas monedas. Muchos van a hacer trampa, muchos van a hacer un montón de cuestiones que al final va a ser una carga para usted. No lo haga, no lo haga, manténgase firme. A mis hermanos que me están viendo, yo les quiero pedir, no caigamos. Tenemos que tener la confianza en Dios. Tenemos que tener la confianza en Dios, que Dios nos va a sacar adelante. Es la promesa de Él, es la promesa que nosotros tenemos que repetir todas las mañanas. Dios es mi buen pastor. Sobre sus alas dice que nos va a cubrir, pero eso tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo, tenemos que enfrentar este mundo. Jesucristo dijo: en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí porque yo he vencido el mundo. Nosotros tenemos que mantenerlo sobre esta línea. Quiero que, por favor, todos los que nos están viendo el día de hoy a través de esta plataforma de Talanga, a través de el internet en Vivir para Aprender, usted pueda compartir esta transmisión, ya que somos buenos, sacamos el 200% en compartir cosas que no edifican, y los cristianos somos parte de eso. Ayer miraba un video donde un par de jovencitas quieren predicar la palabra de Dios, supuestamente era un meme, y lo que causó era risa para ellas, ofensa para nosotros, porque teniendo la Biblia en sus manos y llevando la transmisión a través de la red, donde habían conectado una gran cantidad de personas, cosas que a las personas les gusta, reírse del evangelio, y estas jovencitas, en su ignorancia podría decir yo que lo hicieron por querer ganar audiencia, vinieron y una de ellas estaba hablando y la otra empezó a reírse, y luego la muchacha se levantó y le dio con la Biblia en la cabeza, y eso le fascinó a las personas. ¿Qué edificación trae? No trae ninguna, más que la burla para el evangelio, para las buenas nuevas, la burla para el Señor. Pero créame, mi amigo, que por eso nosotros los cristianos debemos de levantarnos y compartir las cosas buenas. Así es que yo le invito en esta mañana a que usted pueda compartir esta transmisión, y seguimos con lo que es la palabra de Dios. Libro de Mateo capítulo 26 verso 41 nos dice: estén alerta,
Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, mas la carne es débil, dice la palabra. Oremos para que no caigamos en tentación. Entonces ya vimos cuáles fueron las dos situaciones en las cuales David cayó. La paga por atender la tentación. ¿Cuál sería la paga por atender la tentación? Pues ya vemos que trajo juicio. Pero en 2 de Samuel capítulo 24 verso 15 encontramos, dice: por lo tanto el Señor mandó contra Israel una peste que duró desde esa mañana hasta el tiempo señalado, y en todo el país, desde Dan hasta Bérseba, murieron 70,000 personas. Mire qué tremendo. A causa de la desobediencia, ¿cuántas personas murieron? Y en todo, dice, en todo. Posteriormente, David se iba a arrepentir, y el Señor, a través de una persona, le mandó un mensaje a David para que él decidiera. Y David decide 3 días de pestilencia. 3 días de pestilencia. Le tocó David ver esa situación por una de... Dios se lo dejó a que él decidiera. Usted puede seguir leyendo la Biblia siempre ahí en 2 de Samuel y se va a dar cuenta esta situación difícil. Bueno, la paga de atender la tentación fue que Dios hirió a Israel a través de una lepra. Y dice la palabra que fueron 70,000 personas las que murieron. Muchas veces el hombre es incapaz de librarse de la tentación. La tentación muchas veces nos lleva cautivos porque nos gusta ver cosas que no edifican. Y también el pecado entra por los ojos, ¿no? Y luego consumado cuando nosotros hacemos el acto. Entonces también nos encadena, porque nos lleva de fracaso en fracaso. Nos encadena porque muchas veces no podemos soltarlo de él, porque hemos dejado a un lado la oración, esa comunión que debemos de tener con Dios. Todos somos tentados, pero nosotros tenemos la respuesta, porque la misma palabra nos dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, si una tentación viene en nuestra vida, tenemos que tener ese dominio propio. ¿Sabe qué escribió David una vez que le cayó toda esta situación difícil en el Salmo 78:50? Dice su palabra: dio riendas sueltas a su enojo, al enojo de Dios, y no los libró de la muerte, sino que los entregó a la plaga. Híjole, mire lo que David escribe en el libro de Salmos 78:50. David dolido por lo que estaba pasando el pueblo de Israel, esa plaga, dice, y dio riendas sueltas a su enojo, y no los libró de la muerte, sino que los entregó a esa plaga. Tremendo, tremendo cuando Dios se enoja con la humanidad y no hay nadie que se levante en arrepentimiento, principalmente las autoridades que gobiernan los países, que son los principales en desobedecer las leyes, los preceptos del Señor. Entonces el Señor se enoja. Y no solamente castiga a los gobernantes, sino que también castiga al pueblo, y castiga al pueblo por haberlos electos. Así de simple son estas cosas. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado al momento de elegir nuestras autoridades, que sean temerosos de Dios. Si no, pues probablemente sean amantes a los vicios y amantes al dinero. Su corazón no va a estar en querer sacar adelante una nación, sino en almacenar millones y millones de lempiras o dólares en los bancos del exterior. Entonces, mi amigo, mi hermano, la palabra está ahí. ¿Por qué sucumbimos ante la tentación? Por el deseo de imponerse, de querer tener poder, y todas estas cosas son engañosas, porque al final
Dios manda el juicio. Y un juicio puede traer desastres en el mundo, como en el tiempo de David. Como en el tiempo de David. Número 1, 70,000 hombres. Número 2, cuando David falla en la segunda carta de Samuel, donde se levanta en pecado y trae a aquella mujer a su cama. Terrible para el pueblo, terrible para él, terrible para su familia. Es algo que en la cual no se puede salir. Hay que aceptar que nosotros somos débiles ante estas tentaciones, pero que si usted se levanta como varón, como dice la palabra, ahora cíñete como varón y levántate y enfrenta esta vida, porque mientras tengamos vida tenemos la oportunidad de hacer cosas buenas, cosas que engrandezcan al ser humano, cosas que honren a Dios y que Dios traiga paz y tranquilidad a nuestra familia, prosperidad, que tanto se predica ahora. La prosperidad viene cuando usted decide honrar a Dios, no por andar haciendo cosas que no convienen. Eso es lo que trae juicio. Entonces, si vamos a hablar también de prosperidad, hablemos de servirle a Dios de una manera íntegra, de una manera que Él se honre, para que Él nos honre a nosotros. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer ahora que no nos podemos librar del pecado? ¿Cuál sería el pensamiento de David para poder resolver este conflicto que estaba matando a su tierra, que estaba matando a su gente? ¿Cuál es la reacción de David? Pues obviamente, como dice la palabra, hay que arrepentirnos, pero no del diente al labio, sino de corazón. Mire lo que dice la primera carta de Crónicas, capítulo 21, verso 8, y también busque Samuel, capítulo 24, verso 10, dicen lo mismo. Dice: entonces David le dijo a Dios. Ahora sí, David está orando, porque dice, ahora David le dice a Dios: he cometido un pecado muy grande al hacer este censo, he actuado como un necio. Yo te ruego que perdones la maldad de tu siervo. Fue David, no el pueblo. Fue David, no el pueblo. Y Dios castiga al pueblo. Pero, mire qué interesante. Entonces David le dijo a Dios, en un tiempo de oración, ¿sí? Se comunica con Dios allá en la intimidad de su hogar, y le dice a David, todo humillado, porque David era un hombre que andaba conforme al corazón de Dios, pero esto no lo eximía que David no podía cometer errores. Lo que hace grande a David es que cuando cometía esos errores, venía delante de Dios reconociendo que solamente hay un Dios. Y le dice David a Dios: he cometido un pecado no pequeño, sino que muy grande, aunque no hay pecado pequeño, sino que le dice: he cometido un pecado muy grande al hacer este censo. He actuado como un necio. Te ruego que perdones la maldad de tu siervo. David ya está entrando en otra categoría, ya está reconociendo que se dejó llevar por sus bajas pasiones y por su interés de querer ser una figura. David ya era figura, no necesitaba más. Si Dios le dictaba cuando iba a la guerra, Dios le decía con cuántas personas, Dios le elegía a las personas para que la gloria no se la llevase el hombre, sino que la gloria siempre se la llevara el Señor. Es más, podemos ver los amigos de David, los 15, podemos ver los 300, todo eso enmarca la grandiosa mano de Dios. Ahí está la grandeza, en que Dios dicta cómo nosotros debemos trabajar. Y escribe el Salmo 25, David. Una vez que David se levanta en Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 8, y Segunda de Samuel 24, 10, David empieza un tiempo de oración y escribe el Salmo 25, 11, donde nos dice: por amor, ahora menciona el amor, por amor a tu nombre, por amor al nombre de Dios, Señor, perdona mi gran iniquidad, le dice David. Perdona, ahora sí, ya David ya le cayó el 20
y entiende que tiene que entrar en un tiempo de restauración, pero entrar en un tiempo de restauración consiste en que hay que someterse a la voluntad de Dios y arrepentirse de corazón. Por eso un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, dice la palabra. Entonces David ya está en el camino correcto. Hay que aceptar la responsabilidad. David lo acepta. David no fue como Adán, que le dijo: la mujer que tú me diste, sino que David acepta la responsabilidad, y lo vemos en Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 17, donde dice: y David le dijo a Dios: Señor y Dios mío, ¿acaso no fui yo el que dio la orden del censo al pueblo? ¿Qué culpa tienen estas ovejas? ¿Soy yo el que ha pecado? He actuado muy mal. Descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia, pero no sigas hiriendo el pueblo. Wow, esto mueve al Señor grandemente. Esto lo mueve porque esta es una oración en favor del pueblo y en contra de quien en realidad había pecado. David había pecado y él lo reconoce. Él acepta la responsabilidad por la cual el Señor trae juicio al pueblo. Pero David le dice: Señor, ya, por amor, Señor, Dios mío, ¿acaso, le pregunta David al Señor, acaso no fui yo el que dio la orden de este censo? Señor, ¿qué culpa tienen estas ovejitas? Le vuelve a preguntar David al Señor. Wow, David, soy yo el que ha pecado, le dice. Acepta la responsabilidad. He actuado muy mal. Ahora, Señor, descarga tu ira sobre mí y sobre mi familia. Wow. Y no sigas hiriendo más a tu pueblo. A tu pueblo, le dice: no es mi pueblo, Señor, es tu pueblo que por mi culpa lo estás hiriendo. Castígame a mí, porque yo soy el culpable. ¿Qué declaración de David tan maravillosa al aceptar ese tremendo pecado que había cometido, esa tentación que tuvo? ¿Por qué hacerle caso a las voces extrañas y no hacerle caso a Dios? Porque dice la palabra con que iniciamos esta mañana, que Satanás se levantó contra el pueblo de Israel y que incitó a David para que levantara un censo. Esto trajo consecuencias muy graves. Entonces sigamos acá. Ya estamos viendo cómo el arrepentimiento, el aceptar que uno comete una falta, trae alivio a nuestra vida. La confesión trae mucho bálsamo de paz y de tranquilidad a nuestra vida. Y probablemente David escribe en ese tiempo también el Salmo 51:1, donde dice: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Ahora David está pidiendo también por él: ten compasión de mí, ten compasión de mí. Eso es lo que pide David, y le pide al Señor que borre sus transgresiones. La confesión trae efecto. La confesión de algo malo que nosotros hemos hecho trae un efecto. Cuando se las decimos al que nos hizo, al que nos envió a este mundo, entonces esto trae un efecto, y un efecto inmediato, porque vemos en la primera de carta a Juan, capítulo 1, verso 9, donde dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos los va a perdonar y limpiará toda nuestra maldad. Eso lo aplicó el rey David sin conocer que esta carta iba a existir. David lo aplica y le dice: si confesamos nuestros pecados, ¿qué hizo David? Los confesó. Entendió que también Dios era fiel, lo acabamos de ver en el Salmo 51,
fiel y justo, Él nos va a perdonar y nos va a limpiar de toda maldad. Qué tremenda palabra la que Dios nos dio esta mañana. Qué tremenda palabra. Y cuando David ya se siente perdonado, cuando David ya se siente libre, David escribe el Salmo 78, verso 38, que nos dice: sin embargo, Él les tuvo compasión, les perdonó su maldad y no los destruyó. Una y otra vez sostuvo su enojo y no se dejó llevar del todo por la ira. Estaba enojado el Señor, estaba enojado por lo que David había hecho, pero ya vemos cómo lo engrandece el rey David a través de este Salmo 78, 38, donde dice: sin embargo, Él tuvo compasión, los perdonó de su maldad y no los destruyó, porque los iba a destruir, porque había traído juicio. Una y otra vez contuvo su enojo y no les dejó llevar del todo, y no se dejó llevar del todo con la ira. Mire, interesante esta mañana lo que el Señor nos está diciendo. Probablemente Satanás no quería que nosotros diéramos esta meditación esta mañana, porque nos confronta y lo desnuda a Él, que no se pueden hacer cosas, que no se puede caer ante una tentación. Por más necesitados que estemos, no podemos caer ante una tentación. Lo hizo David, lo ha hecho usted, lo he hecho yo. Pero eso no significa que nos vamos a quedar ahí, sino que vamos a proceder al arrepentimiento, reconocer, como dice la palabra, que el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Esas debilidades que están en nuestras vidas, Dios nos las va a fortalecer, nos va a hacer fuerte para poderlas enfrentar cuando usted y yo decidamos venir ante la presencia de Él, confesarle nuestros pecados, decirles cuáles son nuestras tentaciones y no caer en ellas. David pudo haber hecho, en la tentación que tuvo con Betsabé, pudo haber hecho una oración y decir: Señor, cuán hermosa es tu creación. Señor, esta mujer es la esposa de Urías. Bendígala, Señor, prospérelo y haga que tenga descendencia. Y gracias, Señor, por haberme dejado ver esta creación magnífica. Y hubiese dado la vuelta, probablemente la historia hubiese sido otra, pero no fue así. No fue así. No fue así. Por eso, cuando nosotros ahora nos vemos tentados, podemos decir: gracias a Dios que trajiste esta tentación, porque en mi debilidad tú te fortaleces. Y dar la vuelta e irnos. Resistid al pecado y Él huirá de vosotros, dijo el Señor Jesucristo. Y quiero concluir con esto. El Señor está esperando que reafirmemos nuestros pasos, nuestros caminos, que nosotros nos mantengamos íntegros en lo que hacemos. Dios está esperando que nosotros, todo el mundo, vengamos y nos confesemos delante de Él y que pidamos perdón. Es la única manera en la que nosotros vamos a salir adelante, en la que el mundo va a quedar libre de esta situación. Acuérdese que la palabra nos ha enseñado que por causa de esas tentaciones el Señor trajo juicio contra un pueblo. Trajo esa enfermedad que se llevó en aquel tiempo 70,000 hombres. Y hoy estamos viendo cuántas personas han muerto a causa de esta pandemia. ¿Por qué? Pues a lo mejor algo hicimos, algo hizo el hombre que ofendió tanto a Dios. Pero Él está esperando que nosotros nos arrepintamos y que vengamos ante Él. Quiero levantar una oración en esta mañana a favor de todos. Señor Dios, en esta mañana te damos gracias
por esta oportunidad que nos has dado de traer tu palabra. Te doy gracias porque tú eres fiel, tu amor y tu misericordia siempre están con nosotros. Señor, perdona nuestras iniquidades, perdona nuestras ofensas y permítenos seguir adelante. Dios, que ahora en adelante las cosas sean mejores, que la humanidad pueda entender que tú estás con el oído atento a escuchar las súplicas y a escuchar sobre todo nuestras confesiones de nuestras transgresiones. Señor, gracias en esta maravillosa mañana que nos has permitido estudiar esta palabra. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, el honor y el poder. Quiero esta mañana ver las personas que están conectadas con nosotros y quiero desde esta plataforma bendecirles. Creo que está Norma Garay, quiero bendecirle en esta preciosa mañana. Rogelio Carranza, que Dios me lo guarde, a nuestro amigo Rogelio Carranza desde Talanga, que tiene un programa de noticias los días de lunes a viernes creo que es, así es que puede verlo usted a través de la internet, creo que se llama el programa Informando a Talanga, creo que así se llama el programa. También quiero saludar a nuestro amigo Wilding Cerrato, líder del Ministerio de Alabanza de la Iglesia Misionera de Cristo. Wilding, Dios me lo bendiga y me lo guarde. También queremos bendecir a Alexis juntamente con Rafita, que Dios lo bendiga, Dios les guarde. Wilfredo Mejía, que Dios me lo bendiga y me lo guarden, este varón de Dios. Yo sé que Dios tiene algo grande para usted. Usted necesita tomar una decisión en su vida y qué bueno sería que lo hiciera con nosotros en nuestra iglesia misionera de Cristo, que está ubicada en la colonia El Pedregal, contiguo a Pintura Sur. Le esperamos ahí cuando todo esto pase. Miriam Castro, Dios me la bendiga, Dios me la guarde. Hermana Miriam, hay que seguir adelante. Las cosas aparentemente están feas, pero los que hemos confiado en el Señor, todas las cosas nos van para bien y usted no tiene que sentirse mal, porque yo sé que usted en este momento maneja un negocio, pero quiero decirle que todo lo que ponemos en la mano del Señor prospera. Y aunque el mundo esté llorando, aunque el mundo estén pasando situaciones difíciles, los hijos de Dios nos mantenemos firmes y Dios nos bendice. También quiero bendecir a nuestra hermana Isabel Cárdenas, que Dios me la guarde y que Dios me la bendiga juntamente con su familia. Vamos a ver a quién más tengo aquí. Katie Colindres. Katie Colindres, Evelyn, la que está allá en en España. ¿Sí, Evelyn? Sí. Quiero bendecirle a Katie. Katie Colindres. Quiero bendecirle en el nombre de nuestro Señor Jesús. También a Daniel Barrientos, a mi amigo Daniel, quien trabaja en Camosa. Es un gusto saludarle desde esta plataforma. Muchas gracias por estar en sintonía esta mañana de esta pequeña meditación. Le bendigo y deseo buenas cosas para su vida y para su familia. También tenemos a Clínica Dental. Aquí es nuestra hermana Karen. Hermana Karen, que Dios me la bendiga. Un saludo a la hermana Blanca, que sabemos también que por las noticias nos enteramos que ya aparentemente el banco en el que ella trabajaba, Banadesa creo que lo cerraron, pero también tenemos que confiar en el Señor, que cosas buenas van a venir para nuestra vida. Y yo le animo a que sigamos adelante en la oración, en constante escudriñar la palabra, para que el Señor nos indique cuál es el camino. Así es que bendigo su vida y la de su familia. Quiero también esta mañana a Osman, nuestro amigo Osman Alexander Varela, quien estuvo de cumpleaños el día de ayer. Lo bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. También que siga adelante, que mire hacia adelante, que no mire los problemas siempre van a estar ahí, y que el Señor nos enseña cómo resolverlos. Bendigo la vida de su familia, especialmente la de sus hijos y la de su esposa, porque Dios tiene grandes cosas para usted. ¿Tenemos a alguien más ahí conectado, Evelyn?
Norma Garay, ya dimos, aquí ya no puedo ver más acá. Cristian Valle, Cristian, Dios me lo bendiga y me lo guarde allá en Talanga. Bendecimos a toda la ciudad de Talanga en esta preciosa mañana, que espero que nos estén viendo, que sean muchos los que estén conectados viendo este mensaje. Desde aquí enviamos muestras de amor, de cariño y sobre todo una bendición muy grande. Seguimos orando por esta ciudad. ¿Quién más tenemos? La hermana Cándida, me dice Evelyn, Dios me la bendiga, me la guarde y me la prospere. Nuestro hermano Carlos Betancourt, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y créanme que lo llevamos aquí. Es una persona que ha estado pendiente de nuestra familia, a la cual le agradecemos mucho por mostrar ese aprecio que nos tiene. Le bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a usted y a toda su familia. Y vamos para adelante, vamos a salir adelante de todo esto. Si no tenemos ya más, pues no me queda más que decirle en esta preciosa mañana que ha sido un placer haber estado con ustedes a través de esta plataforma. Decirles que les extrañamos y que tengo la certeza de que pronto pasará esta situación y pronto nos volveremos a reunir en nuestra congregación, que es lo que nos interesa. Está Lilian también conectada. ¿Lilian qué? Lilian Oliva, Dios me la bendiga, Dios me la guarde, hermana. Y todas aquellas personas que no tengo los nombres, pero que también nos están viendo, que son muchas, porque hacemos este enlace a través de un grupo en la cual no nos aparecen acá. También quiero bendecirles a cada uno de ellos. Mis amigos, será hasta la próxima, sabiendo que ya estamos dentro de lo mejor y que seremos un ente de cambio. Que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde y a mantenernos firmes. Que esta mañana la pasen muy bien y que lo que el resto del día sea mejor. Dios me les bendiga, Dios me les guarde y será hasta una próxima transmisión. No les pongo alabanza porque a lo mejor no va a salir el sonido. No va a salir el sonido, pero voy a intentarlo a ver si sale. Por mi parte ha sido todo. Dios me les bendiga, Dios me les guarde y será hasta una próxima emisión. Levanta su voz con nosotros y le decimos a Jesús así. Es mi clamor, sin ningún temor. En ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar voces a mi
Cada vez que miro la vida de Daniel, de su esposa Shari, de sus preciosos hijos, veo cuán fiel es Dios. Y queremos compartir esta canción con ustedes, que sea de bendición a sus almas tanto como a la nuestra. Viendo todo bien o mal, aún así Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provees toda mi necesidad hasta subir, derramar por probar
ti, Jesús. Tú has sido fiel y siempre lo serás. Señor, levantamos nuestras manos a ti. Hoy, Dios mío, oro Filipenses 4:7.